Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más al canal. Aunque en el texto que vamos a leer parece ser muy clara la palabra, para algunos no lo es. Observemos cómo por ejemplo se nos enseña que Jesús es creado, y además cómo sutilmente se cambian algunos términos en algunos otros versículos, para crear un prejuicio anticipado del veredicto final, en la mente de quienes escuchan estas cosas, sin detenerse a meditar al respecto. Solo aceptan sin comparar textos, claro, textos que jamás tocarán en sus estudios. Escuchemos y vamos analizando, luego puedes opinar al respecto. Deja tus comentarios si estás de acuerdo o no. Pregunta sobre la Biblia. ¿Por qué se llama a Jesús el Hijo de Dios? Dios no tiene una esposa literal con la cual tener hijos. Él es el creador de todos los seres vivos. No obstante, como los humanos fuimos hechos con la capacidad de imitar sus cualidades, al primer hombre, Adán, se lo llamó Hijo de Dios. De igual modo, Jesús es llamado el Hijo de Dios porque fue creado con cualidades como las de su Padre. Lucas 3:38 dice: Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Bien, claramente se nos dice que de igual modo, de la misma forma que fue creado Adán, también fue creado Jesucristo y por lo tanto de la misma forma se le llama Hijo de Dios a ambos, de igual modo. Se toca la genealogía en la última parte citada en Lucas, donde se nos dice que incluso Jesús es hijo de Adán, quien es hijo de Dios, por lo tanto, por esto se le llama hijo. Juan 1:14 declara: De modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria. Gloria como la que pertenece a un hijo unigénito de parte de un padre, y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. Y Juan 1:49 menciona: Natanael le contestó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí se presentan dos versículos que se chocan o quizá no. Claro, si se usa la versión traducción del Nuevo Mundo, podemos ver que en Juan 1:14 se dice: De modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito de parte de un padre. Aquí es donde comenzamos a ver cambios sutiles, de los cuales ya estamos acostumbrados, los cuales parecen inocentes, pero no lo son. Allí dice, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito de parte de un padre, dándonos un ejemplo comparativo con lo humano, cuando el texto de Juan nunca compara a Jesús como un hijo unigénito humano. ¿Pero qué tiene esto que ver con lo expuesto? Escucha. Resulta ser que la intención, como vimos, es que entendamos o creamos que Jesús, al igual que Adán y otros tantos, es hijo de Dios como se le nombra, porque también se lo hace con los demás. El foco de estos estudios es sacar la deidad de Cristo, por si acaso y si así fuera, adulterando textos como lo veremos. Recordemos además que el término hijo unigénito referente a Cristo, para los líderes de los testigos de Jehová, no se refiere a que es unigénito del Padre como lo dice el texto no torcido. El texto hace un nexo en la relación del Padre con el Hijo, sobre el género del mismo, el cual es de la misma sustancia que la del Padre Celestial, pues dice Hebreos 1:3. El cual, o sea Jesús, es el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, la del Padre claro. O sea, de la misma sustancia que Dios. El texto es claro, de ningún modo, Adán, o quien fuese de todo lo creado, tiene el mismo género o sustancia de Dios, no es lo mismo. Nadie creado, con su imagen refleja la misma sustancia e identidad de Dios, a tal punto como que quien ve al Hijo, ve al Padre. Nadie que vio a Adán, o a quien fuese, veía al Padre, solo Jesús la refleja, no son hijos iguales, por lo tanto amigos, aquí hay intenciones solapadas para desviar la verdad. El hombre, no es la imagen misma de Dios, el hombre es hecho a semejanza de la imagen de Dios, y esto es algo muy diferente. Entonces, si Jesús es la misma imagen de Dios, no parecida, sino igual, es claro que el hombre fue hecho también a su semejanza, a su imagen, pues el hombre fue hecho a imagen de Dios, y Cristo posee esa imagen, ¿comprendes? Lo interesante entonces, es que en Génesis 1, se nos dice que fue Dios, quien hizo al hombre a su imagen, nadie más. ¿Será por eso que el tan controversial término para algunos utilizado en Génesis 1:26 que dice hagamos al hombre a nuestra imagen, está ahí escrito por algo? ¿Tú qué piensas? Ojo, no es que yo lo diga, lo dice la palabra.
Volviendo al término unigénito, el cual los testigos de Jehová quieren hacer parecer que se refiere a la relación simple como la de un padre humano con su hijo humano, y que más profundamente, y hasta con doble significado enseñan, que ese término, unigénito, referente a Cristo, indica en realidad que Jesús es único en su género, como el segundo ser más poderoso, es el único de su clase, y por lo tanto, en el rango de segundo Dios más poderoso, creado directamente por Dios, el primer ser creado por Dios, único en su especie por esto y que Él, es el arcángel Miguel, un Dios menor poderoso, no todopoderoso como Jehová Dios el Padre, y por eso, según ellos, se le llama unigénito. Notemos por favor, que por el contrario Daniel 10:13, hablando de Miguel el arcángel, quien según los testigos de Jehová es Jesucristo mismo, describe a Miguel como uno de los principales príncipes, nunca como el principal y único en su especie, y en Daniel 12:1, Miguel se describe como el gran príncipe que protege al pueblo de Israel. Pero jamás de los jamases como el unigénito Hijo de Dios. Claro que Miguel tiene un rol importante en los ejércitos celestiales, de hecho, el término arcángel significa jefe de ángeles, pues es jefe de cientos, la Biblia dice que hay potestades y reinos celestiales, por lo tanto es claro que Dios ha designado jefes o cabezas de esos grupos, como en la tierra hay gobernadores humanos, que gobiernan a humanos. Miguel es jefe de ángeles, un gran jefe, pero no deja de ser un ángel por ser jefe de cientos de ellos. De hecho, según Daniel, es uno de los principales príncipes, y si es uno de los, es porque hay más como él claramente. Pregunto. ¿Hay alguien más igual a Jesucristo según la palabra? ¿Son los mismos seres entonces? ¿Se describen igual como lo hacen los líderes de los testigos de Jehová? ¿No es que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores y no uno de los principales príncipes como lo es Miguel? ¿Estoy equivocado o hay algo que no entiendo? Además nunca se describe a Miguel como el unigénito del Padre ni que es la imagen misma de su sustancia como si se describe a Jesucristo. Miguel es el gran príncipe, pero como vimos no es el único sino uno de los principales príncipes, y a la vez es el gran príncipe que está de parte de Israel según Daniel. Son cosas diferentes, nada tiene que ver una con la otra. Miguel está para favorecer según ordene Dios a Israel, pues está a favor de ellos como vimos, y aquí no entra de ningún modo el término del Israel espiritual, ya que a eso no se refiere Daniel 10. Es claro, si lees, que Daniel está orando por la cautividad de Israel, el natural, su pueblo, cautivo en Babilonia, y se le responde que Miguel, uno de los principales príncipes, está de parte de su pueblo, el Israel natural. Incluso en el capítulo 12, se le dice que Miguel en el fin de los tiempos, también estará de parte de Israel y esto se refiere al remanente del Israel natural en concordancia con Romanos 11 que será salvo, pero eso es otro tema. ¿Esto es simple y claro o será que no lo es? ¿Cuándo fue creado Jesús? Dios creó a Jesús antes que a Adán. De hecho, fue su primera criatura, y por medio de él, hizo todo lo demás, incluidos los ángeles. Por esta razón, la Biblia llama a Jesús el primogénito de toda la creación de Dios. Esta es una de las manipulaciones más grandes de los términos usados de la palabra. Uno porque según el sentido que le quieren dar, en cuanto al ser nacido primero, pues era el término dado a quien abría la matriz incluso en nuestra era moderna, y que, por ser el primer nacido de todo lo creado, según ellos se le llama primogénito, y esto es erróneo. ¿Por qué? Porque dice que es primogénito de toda la creación de Dios y no el primogénito de Dios, por lo tanto según el sentido que le quieren dar a este término, Jesucristo sería hijo de toda la creación, no de Dios. Repito, dice primogénito de toda la creación, y no primogénito de Dios y la preposición de lo relacionaría como hijo de ella, claro según el significado que le están dando, lo cual no tiene sentido, porque esta creación todavía no existía. Claramente no se refiere a primero en nacer cuando se describe a Jesús como primogénito de toda la creación. ¿Entiende? Es el error que se genera porque ellos le dan este malintencionado uso. Primogénito referente a Cristo, se refiere a primacía, a estar por sobre de toda esa creación, y lo veremos al final donde se tendrá que explicar con su misma Biblia porque Jesús no es contado dentro de esa creación. Además, nota por favor, que dice que es primogénito de toda la creación, no de la demás creación, todavía no han agregado esto al texto, como lo hicieron en Juan y en Colosenses, su traducción aún dice que es primogénito de toda la creación, no del resto de la misma, y si Jesús es creado, está dentro de ese todo.
¿Cómo puede ser primogénito de sí mismo entonces? Entiende, David fue llamado primogénito, pero fue el octavo hijo en nacer, Jacob también y fue el segundo, lo mismo Efraín y algo muy llamativo, Jehová dijo que Israel era su primogénito. ¿Se refirió Dios a que Israel fue la primera nación en nacer? Claro que no, se refería a su privilegio en este caso y que predominaría por mano de Dios, ante las demás naciones, que incluso existían antes que la misma. Pero esto puede ser una mala interpretación mía, o quizás no. Luego veremos qué dice la palabra. Continuemos. Colosenses 1, 15 y 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos, o señoríos, o gobiernos, o autoridades. Todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. Bien amigos, vamos a ir terminando. ¿Notaron que agregaron la palabra otras en Colosenses 1, 15 y 16? ¿Sabías que el término otras o demás no está en el texto original? Ojo, fueron ellos mismos quienes explicaban que la palabra otras no está en el original, pero que lo agregaban entre corchetes, claro antes, hoy ya ni siquiera hacen eso, para darnos un lenguaje moderno y para que entendiéramos qué quiere decir. ¿Notaste que al agregar la palabra otras, cambia el significado? ¿Tú qué crees? ¿Aclara o en realidad confunde? ¿Cambia el mensaje sí o no? Escucha bien ahora, ellos vierten que para Jesús fueron hechas todas las otras o demás cosas y presta mucha atención aquí, porque no se puede manipular tan fácilmente la palabra sin que quede al descubierto. Bien, tomémosle la modificación como si fuera cierta. Ahora explícame entonces, usando la misma traducción del Nuevo Mundo. ¿Para quién fueron hechas todas las cosas según el texto siguiente? Ojo, las demás u otras cosas están dentro de todas las cosas, escucha. Romanos 11:34. ¿Por qué? ¿Quién ha llegado a conocer la mente de Jehová, o quién se ha convertido en su consejero? ¿O quién le ha dado algo a Dios primero para que él tenga que darle algo a cambio? Porque todas las cosas vienen de él y son por él y para él. A él vaya la gloria para siempre. Amén. Entonces si Colosenses 1, 15 y 16, en traducción del Nuevo Mundo, nos enseña que todas las demás cosas fueron hechas para Jesús, ¿por qué en Romanos 11, en la misma traducción del Nuevo Mundo, se nos dice que todas las cosas fueron hechas para Jehová, y aquí entran también las otras cosas dentro del todo? ¿Me lo explicas? Yo te diré por qué creo que se genera esta contradicción. Es un tema importante que se desprende de la injerción del término Jehová, alegando que el cristianismo lo ha eliminado del texto griego. No amigo, están manipulando las cosas, ellos dicen que lo colocan porque es necesario hacerlo, ya que si se refiere a algún texto del Nuevo Testamento citando alguno del Antiguo, y en este se nombra a Jehová, entonces se debe colocar Jehová. Ellos dicen que el cristianismo lo saca a propósito, por lo cual pregunto: ¿por qué lo sacaríamos si fuera verdad? ¿Acaso no creemos en Jehová? No se coloca Jehová, porque en el griego original se usa el término Kyrios, y traducido significa Señor, por lo tanto el traductor coloca lo que allí dice, no lo que él cree que debería decir. Es simple. El lector será quien decide creer quién es ese Señor, no lo que el traductor crea. Repito, el traductor traduce, no interpreta lo que debe decir, puesto que esto puede llevar a confusiones y contradicciones como vimos. De hecho, en este pasaje, al colocar Jehová, ¿puedes darme la referencia del Antiguo Testamento que hable de esto para que coloques Jehová? Sí, dirás, hay textos que dicen que la tierra, los cielos y todo lo que en ellos hay, pertenecen a Jehová, entonces te pregunto, ¿por qué también pertenecen a Jesús? Por cierto, te diré que hay pasajes en que no se cita el Antiguo Testamento pero igualmente colocan Jehová en el Nuevo Testamento, cuando el texto se refiere a Cristo, pero esto estaría bueno analizarlo en otro vídeo. Amigo, se injerta para desviar la deidad de Cristo, pues Romanos 11 habla de Jesucristo, y no se contradice con Colosenses ni Juan, pero al injertar Jehová, en lugar del Señor, el Kyrios o el Adonai en hebreo, el testigo de Jehová automáticamente lo identifica con el Padre, descartando al Hijo. Ahora, ya no seguiremos analizando lo que se dice, pues llevaría mucho tiempo. Solo vamos a leer lo siguiente y quiero que seas sincero y respondas con verdad. ¿Dónde está Jesucristo el Cordero para ti?
dentro o fuera de todo lo creado según el siguiente pasaje. Usaremos traducción del Nuevo Mundo, para que no haya especulaciones. Revelaciones 5:11. Miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran miríadas de miríadas y millares de millares, y decían con voz fuerte: el Cordero que fue sacrificado merece recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la bendición. Y oí que todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo lo que hay en ellos decían, que el que está sentado en el trono y el Cordero reciban la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. Bien, Juan dice que oyó que todas las criaturas, o sea que todo lo creado daban gloria y honra al que estaba sentado en el trono y al Cordero. Bien entonces, ¿por qué el Cordero no está dentro de todas las criaturas que están en el cielo, en la tierra debajo de ella y en el mar también alabando? El Cordero está en el cielo, y si lees el verso 6 de este mismo capítulo, verás que incluso, el Cordero, está en medio del trono también y no con las criaturas, con todo lo creado. Entonces, si Él está en el cielo, donde también hay criaturas, ¿por qué Él no está adorando como los demás seres creados y en su lugar recibe la alabanza, la gloria y el poder por parte de todo lo creado, estando en el mismo trono de Dios? ¿Crees que no es adoración? Lee el verso 14 entonces que dice: los 4 seres vivientes decían, amén. Y los ancianos cayeron de rodillas y adoraron. Te agrego algo aquí. Sacaron el final del texto, pues dice que adoraron al que vive por los siglos de los siglos, pero lo mutilaron, ¿por qué? Porque Jesús dice ser, en Apocalipsis 1:18, el que vive por los siglos de los siglos. A esta altura ya me pregunto, ¿por qué hacen todo esto? Nunca estoy diciendo que al Padre no se le adora, solo estoy enfocándome en quién es el Hijo. Pues Juan 5:3 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Todo lo creado está adorando al Hijo y al Padre? ¿Están adorando sí o no? Si es no, ¿por qué recibe adoración también? Lo dejo a tu criterio. Espero que medites y ahondes en el tema, y te des cuenta que el foco de la organización es sacar el lugar del Hijo de Dios haciéndolo pasar por un arcángel. ¿Te imaginas a todo lo creado adorando a un arcángel? ¿No es obvio que Miguel el arcángel, que nada tiene que ver con lo que algunos crean de él, como María no tiene nada que ver con lo que crean de ella, Miguel, no está adorando también? Razona y piensa, pide a Jehová que te guíe. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.